Recorrí la nación completa en busca de Ethan por Olivia, mi amiga más cercana, y él ni siquiera volteó la mirada. Un año más tarde contraje matrimonio. Apenas Ethan lo supo, agarró el primer avión de vuelta. Al notar mi anillo matrimonial, él siempre tan presuntuoso, Ian perdió los estribos por completo. Forzó una sonrisa. La voz le vibraba. A ver, ¿y te lo quitas tú o tengo que hacerlo yo? Te compraré el anillo que desees, el que sea, pero quítate ese, por favor. Fue una ceremonia íntima. Apenas una docena de amigos íntimos y parientes. Mi esposo, David, me adoraba. Se ocupó de todo para que yo pudiera descansar y conversar con Olivia. Creí que aguardarías a Ethan para siempre, dijo Olivia observándome con complicidad. Sonreí con delicadeza. Yo también lo pensaba. ¿Sabes siquiera que contraes matrimonio? Negué con la cabeza. No, y no es necesario que lo sepa. Ella vaciló un instante. Oí que anoche reservó un vuelo con urgencia. Salió de California en cuanto pudo. No dije nada. Seguramente entró en pánico porque Olivia se había marchado otra vez. Igual que siempre, cuando ella se molestaba con él y se iba a California, Ethan reservaba un vuelo delante de mí para ir tras ella. Recuerdo que aquella vez me sentía muy mal. Temblaba incluso bajo varias mantas. Me quedé sentada viendo cómo sus dedos largos tecleaban en la pantalla para confirmar su vuelo. Contuve las lágrimas. Aún esperaba hacerle cambiar de parecer. «Ethan, por favor, no te vayas», le rogué. Me miró. Una sonrisa despreocupada le bailaba en los labios. «Quédate en casa como una chica buena. Te traeré un obsequio». Me levantó la barbilla, me dio un beso y me acomodó las mantas. ¿Collar o pulsera? No respondí. A Ethan le encantaba regalar joyas. Me había cubierto de ellas, pero nunca un anillo. A Olivia no le daba mucho, pero cada regalo era un anillo. Respiré profundo. Miré su rostro hermoso, su piel pálida. ¿Puedes quedarte? Su sonrisa vaciló. Me dio una palmada en la cabeza. ¿Sabes cómo son las cosas entre nosotros? Me quedé sin palabras. Él se había acostumbrado a tener a alguien a quien había cortejado sin descanso. Él había puesto una única condición. Nuestra relación debía permanecer en secreto, sobre todo para Olivia. Yo era el plan alternativo. No tenía derecho a detenerlo, que viviéramos juntos, y él incluso me hubiera llevado a algunas reuniones familiares. Al verme en silencio, me besó la frente. «Pórtate bien, te traeré un obsequio». «¿Cuándo regresas?», pregunté en voz baja. Se levantó abrochándose la camisa. «Unos días». Seguramente no esperaba que la partida de Olivia se convirtiera en un año entero de estudios en el extranjero, un año obligado a quedarse con ella. Vi su figura alta desaparecer por la puerta y suspiré. Como si sintiera mi tristeza, se volvió antes de irse. «Ah, ¿y algo que quieras que haga? Lo que sea». Lo pensé un momento. «¿Podrías ayudarme a encontrar a alguien? Se llama Daniel. Es fotógrafo de guerra». Su rostro se ensombreció. «¿Qué es para ti? Si no me lo dices, no te ayudo». Me mordí el labio. «Es mi hermano, hijo de mi primo». Su expresión se suavizó. Asintió. «Veré qué puedo hacer». Y se fue. Lo vi marcharse. Saqué una fotografía de la cartera. La imagen de un hombre delgado y atractivo, sorprendentemente parecido a Ethan. Recorrí sus rasgos con el dedo. Ethan tenía muy mala memoria. Le había contado que crecí en un hogar de acogida, que no tenía primos. Le hablé del niño que me cuidó en aquella casa, de cómo crecimos juntos. Me oyó, pero lo olvidó. Nunca se preguntó por qué me sentía tan atraída por su rostro. Solo por su rostro. Ethan quería muchísimo a Olivia, incluso después de tantos años de indecisión por parte de ella, de su negativa a comprometerse. Él se mantuvo fiel. Y yo quería muchísimo a Ethan, o más bien a su rostro, ese rostro tan parecido al de Daniel. Le estaba agradecida. Fue mi salvavidas. Había perdido el contacto con Daniel 3 años antes de conocer a Ethan. Todos decían que ya no estaba. Yo era un fantasma en vida hasta que vi a Ethan, un año menor que yo, en tercer curso de mi universidad. Al ver su rostro parecido al de Daniel, lloré. Encontré formas de estar cerca de él. Lo hacía a todos, sin pedir nada a cambio. Todos sabían que yo era la sombra de Ethan. Le llevaba la mochila, la chaqueta, le alcanzaba cosas. Le transmitía mensajes a Olivia, lo cuidaba cuando salía. Quizá fui demasiado buena con él, demasiado entregada para que pudiera ignorarme. Así que una noche, tras una pelea con Olivia, me atrajo hacia sus brazos. Agotado, susurró: «Tú me quieres, ¿verdad?». Al ver ese rostro, accedí. Desde aquel día me convertí en la novia secreta de Ethan, si es que a un plan alternativo se le puede llamar novia. Esa situación duró 6 años. Ethan y Olivia nunca funcionaban, pero de algún modo él y yo terminamos viviendo juntos. A veces me abrazaba y decía: «Avery»,
Eres la mejor mujer para mí. Ni siquiera te importa mi dinero. No lo rechazarías si me lo ofrecieras. Bromeaba yo. Pero no lo pides. Estudiaba con sus ojos oscuros. No gastas mi dinero. No usas las joyas que te compro. No me presionas para que lo hagamos público y añadía casi pensativo. A veces me pregunto si me estás usando como un sustituto. Yo solo me acurrucaba contra su pecho y me reía. Sustituto o no importaba. Pasamos 6 años juntos. Esos años fueron importantes para mí, pero no para Ethan. Él seguía queriendo a Olivia. Una llamada suya de madrugada, llorando, y él salía por la puerta al instante. Al principio se iba sin decir nada. Luego empezó a poner excusas con un destello de culpa en los ojos. Pensé que eso significaba que yo estaba volviéndome más importante. Me equivoqué. Siguió corriendo tras Olivia. Se fue del país sin mirar atrás y estuvo fuera un año. Volvió una vez durante ese año, agotado. Me llamó para que lo recogiera. Estaba en una sala VIP de un hotel en videollamada con Olivia. Al verme me hizo señas. A ver, ven. Giró el teléfono hacia mí. Deja que te la presente. Esta es Avery, mi novia desde hace 6 años. El rostro de Olivia permaneció impasible. Sus ojos se posaron en mí un instante antes de que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. Ya la superaste. Él también sonrió. ¿Sí? ¿Para qué seguir detrás de ti si tengo en casa a una mujer maravillosa que me cuida? Olivia observó mientras él me rodeaba con el brazo. Le preguntó cuánto tiempo llevábamos juntos. Le respondí con sinceridad. 6 años. Olivia colgó sin decir una palabra más. Incluso ella, siempre tan serena, no pudo ocultar su asombro. El brazo de Ethan se tensó a mi alrededor. De repente se quedó inmóvil. Esa noche me abrazó fuerte mientras dormíamos. Luego recibió una llamada. Cuando volvió, me besó sin parar. Se quedó mirándome toda la noche. Por la mañana, me dijo con voz ronca. Avery, esto se acabó entre nosotros. Yo tampoco había dormido. Olivia le había dicho que rompiera conmigo. Le prometió que si lo hacía se quedaría con él. Sabía que no podía competir. Simplemente asentí. Me di la vuelta para ocultar las lágrimas. Me abrazó por detrás con fuerza, susurró en mi oído. Encontré al hijo de tu prima. No está desaparecido. Tiene amnesia y vive en el extranjero. Todo mi cuerpo se quedó rígido. Me giré hacia él. ¿Puedes traerlo? Me besó los labios por última vez. Sí, te lo debo. Ese mismo día se fue para volver con Olivia. Unos días después, Daniel estaba en el mejor hospital con los mejores médicos. Pronto recuperó la memoria. Me recordaba. Venció la amnesia. En cuanto despertó, me abrazó fuerte. Su voz sonó suave en mi oído. Siento tanto que hayas tenido que pasar por todo esto mientras yo no estaba. Rompí a llorar. El vacío dentro de mí por fin empezó a sanar. Daniel y yo habíamos perdido 10 años. No queríamos perder ni un minuto más. Nos comprometimos rápido. Me preguntó si había amado a alguien durante esos 10 años, advirtiéndome que no me precipitara en algo de lo que pudiera arrepentirme. El rostro de Ethan cruzó mi mente. Luego desapareció. Negué con la cabeza sonriendo. No recorrí con el dedo la cicatriz en la mano de Daniel. Un recordatorio de su valentía. Antes de que Daniel apareciera, solía tener un sueño recurrente con Ethan. En él se burlaba de mí y me decía que no me hiciera ilusiones. Me dolió. Con el tiempo, los sueños cesaron. Esos 6 años empezaron a sentirse como un recuerdo lejano. Olivia a veces me preguntaba si pensaba en Ethan. Dudaba, luego negaba con la cabeza. Espero que Ethan y Olivia sean felices juntos, decía. Lo mejor es olvidarnos el uno del otro. Al menos, yo me esforzaba por olvidar. Pero unos días después, Daniel y yo nos encontramos en un restaurante con un amigo de la universidad de Ethan. Se acercó corriendo. Tío, ¿por qué no avisaste de que volvías? Se quedó helado. Miró a Daniel con asombro. Daniel se parecía mucho a Ethan, salvo por la cicatriz en la frente y porque se movía con una calma silenciosa, no con el despreocupado contoneo de Ethan. El amigo de Ethan nos miró alternativamente a Daniel y a mí. A ver, y este es, decía buscando las palabras. Le fallaste así a Ethan. Negué con la cabeza. Él rompió conmigo. El chico pareció aún más sorprendido. Ethan dijo que todavía estabas esperando. Lo interrumpí. Este es mi prometido. Nos casamos pronto. Estaba atónito. Miró nuestras manos entrelazadas, luego se dio la vuelta y se alejó a toda prisa, murmurando algo por teléfono. Empecé a explicarle a Daniel, pero él solo se rió. Eso es pasado. ¿Para qué hablar de eso? Me apartó el cabello de la cara. No puedo pretender que me esperaras 10 años solo porque yo estuve 10 años fuera. Se me llenaron los ojos de lágrimas. De repente me sentía abrumada. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero me las tragué. Daniel me tomó la mano por encima de la mesa y la apretó con suavidad, sin decir nada más.
Así era. Él sabía cuando el silencio era más poderoso que las palabras. Esa noche, de vuelta en casa, estaba preparando té en la cocina cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar, y otra vez. A la cuarta llamada contesté. Silencio. Luego esa voz. Avery. Solo mi nombre. Una sílaba. Pero lo reconocí al instante. Era imposible no reconocerlo. 6 años de ese tono grave, de esa cadencia perezosa, de esa seguridad que llenaba cualquier habitación antes de que él siquiera cruzara la puerta. Ethan, dije, y mi propia voz me sorprendió. Tranquila, distante, como si estuviera hablando con alguien que apenas recordaba. ¿Es verdad?, preguntó. Sin saludos, sin preámbulos, solo eso. ¿Qué parte?, respondí. Que te casas, que hay un hombre. Una pausa cargada. ¿Qué parece? ¿Que se parece? No terminó la frase. Yo sí sabría cómo terminarla. Que se parece a ti, Ethan, pero no lo dije. Sí, respondí simplemente. Me caso. Un silencio largo. Podía oírle respirar. Era una respiración contenida, tensa, la de alguien que está luchando por mantener el control. Reconocí esa respiración. La había escuchado aquella noche, 6 años atrás, cuando él me atrajo hacia sus brazos borracho y me preguntó si lo quería. La misma respiración, el mismo hombre. Pero ya no era mi responsabilidad calmarlo. ¿Cuándo ibas a decírmelo? ¿Por qué tendría que decírtelo? Porque empezó y luego se detuvo. ¿Por qué? ¿Qué, Ethan? Termina la frase, porque estuvimos juntos 6 años en secreto. Porque me besaste la frente y me dijiste que me portara bien antes de irte a buscar a otra mujer. Porque me usaste de colchón y luego me desechaste cuando ella finalmente cedió. ¿Cuál de todas esas razones quieres dar? No dijo ninguna. Toma el vuelo de regreso, Avery. Habla conmigo en persona. Me recosté en el mostrador de la cocina. El hervidor empezó a silbar. Lo apagué con calma. Ethan, me caso en 3 semanas. Lo sé. Por eso habla conmigo antes de cometer un error. Algo dentro de mí quiso reírse. Un error. 6 años de error y el único que le preocupaba era este. Buenas noches, Ethan. Colgué. Daniel entró a la cocina en ese momento, con el cabello un poco revuelto, buscando agua. Me miró un instante con esa atención silenciosa que era tan suya, tan distinta al escrutinio evaluador de Ethan. ¿Estás bien? Sí, dije, y esta vez era completamente verdad, pero la tranquilidad no duró. 2 días después, Olivia me llamó. Su voz tenía ese tono que yo conocía bien, mesurado por fuera, pero con algo apretado debajo, como una correa a punto de ceder. Y, necesito que me expliques algo. Claro, respondí. ¿Qué quieres saber? Tu prometido es pariente tuyo, mi primo lejano. Nos criamos juntos de pequeños. Perdimos el contacto durante años. Un silencio. ¿Y no te parece extraño? Olivia eligió sus palabras con cuidado. Que se parezca tanto a Ethan. Pensé en cómo responder. En el fondo la respuesta honesta era la más simple. No fue que Daniel se pareciera a Ethan. Fue que Ethan siempre me había recordado a Daniel. Lo que sentí por Ethan no era amor en el sentido que merecía llamarse amor. Era el eco de algo que existía antes que él. Algo que él nunca supo que llevaba una forma prestada. Pero esa era una verdad demasiado complicada para una llamada de teléfono. La gente se enamora de lo que le resulta familiar, dije. En cambio, no le encuentro nada de extraño. Olivia guardó silencio un momento más. Ethan no está bien, Avery. Llegó aquí anoche. No durmió. Lleva horas sentado mirando su teléfono. Cerré los ojos un segundo. Olivia. Hablé con suavidad, pero sin dejar espacio a malentendidos. Ethan y yo terminamos. Lo decidió él. Tú eres su novia. Cuídalo tú. Esta vez fue ella quien colgó primero. No le conté nada a Daniel. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque había aprendido en esos 6 años con Ethan la diferencia entre guardar secretos por miedo y guardar silencio por sabiduría. Daniel no necesitaba cargar con el peso de una historia que ya pertenecía al pasado, pero el pasado tenía sus propias ideas. Una semana antes de la boda, mientras revisábamos los últimos detalles con el organizador del evento, recibí un mensaje sin nombre en el remitente, solo un número que no reconocí. Era una fotografía, y yo, de hace años, una noche en que salimos con amigos comunes. Él tenía el brazo sobre mis hombros. Los dos reíamos mirando a la cámara. No se veía nada inapropiado. Parecíamos amigos, pero al pie de la fotografía alguien había escrito: ¿Sabe tu prometido quién eres realmente? Lo guardé. No respondí. Le sonreí a Daniel cuando levantó la vista para preguntarme algo sobre el menú. Sí, el salmón me parece perfecto, dije. Esa noche, sola en el baño, analicé la fotografía con calma. La conocía. Era de la cuenta privada de un amigo de Ethan, alguien que nunca me había dado acceso directo.
lo que significaba que alguien se la había enviado expresamente para esto. No era una amenaza improvisada, era una jugada calculada. Y entonces lo comprendí del todo. Ihan no había vuelto para recuperarme. Ihan había vuelto porque por primera vez en 6 años yo tenía algo que él no podía controlar. No era yo lo que quería, era la sensación de que todo seguía siendo suyo, el mismo patrón de siempre. Ignorarme hasta que me movía, perseguirme hasta que me quedaba quieta, soltarme en cuanto Olivia volvía a llamar. Un loop perfecto y cruel, un loop que había girado 6 años a mi costa. Volví a la cama, me acurruqué junto a Daniel. Él murmuró algo dormido y me rodeó con el brazo sin despertarse, con la misma calma con la que hacía todo. Cerré los ojos. Esta vez el loop no iba a cerrarse a su favor porque yo ya no era la misma persona que esperaba quieta bajo las mantas, mientras él tecleaba el número de vuelo de otra mujer. Esta vez yo también tenía un plan, pero un plan sin aliado es solo un deseo. Y yo necesitaba a alguien que conociera a Ethan tan bien como yo. Alguien que hubiera estado cerca de él el tiempo suficiente para saber exactamente cómo se movía cuando quería destruir algo que no podía tener. Pensé en eso durante 3 días. Lo analicé con la misma frialdad con la que había aprendido a analizar todo en aquellos 6 años. Cuando vives en secreto, desarrollas un instinto especial para leer las habitaciones, para detectar los cambios de aire antes de que nadie más lo sienta. Ethan me había entrenado sin saberlo. Al 4.º día, la llamada llegó sola. Avery, soy Marcus. Marcus, el mejor amigo de Ethan desde la universidad, el mismo que había estado en aquel restaurante, el que nos miró alternativamente a Daniel y a mí con los ojos desorbitados antes de alejarse murmurando por teléfono. No esperaba que fuera él quien llamara. Marcus, dije con calma. ¿Qué necesitas? Un silencio breve. Luego, necesito que me escuches sin colgar. Lo pensé un segundo. Acepté. Marcus habló durante 20 minutos sin parar. Me contó que Ethan llevaba días hablando de mí, que había convencido a 3 personas de su círculo cercano para que buscaran información sobre Daniel, sobre su pasado, sobre sus años en el extranjero, que tenía intención de presentarse en la boda, que alguien de su entorno había sugerido en voz baja que si circulaba la historia correcta en el momento correcto, Daniel podría empezar a hacer preguntas incómodas. ¿Qué tipo de historia? Pregunté. Marcus dudó que tú nunca superaste a Ethan, que Daniel es una especie de sustituto, que te casas por despecho. El silencio que siguió fue mío. ¿Y tú por qué me cuentas esto, Marcus? Otra pausa, más larga esta vez. Porque llevo 6 años sabiendo que Ethan te trató mal y no dije nada. Su voz sonó diferente, más pesada. Y porque Daniel me habló esa noche en el restaurante después de que yo me fuera, me buscó. Me preguntó directamente si Ethan y tú habíais tenido algo. Le dije que no lo sabía con certeza, que nunca os lo habíais confirmado a nadie, pero que si era así, él tenía derecho a saberlo. Me quedé quieta. ¿Qué le respondiste exactamente? Le dije que eso debías contárselo tú, que era tu historia, y que si no lo habías hecho, seguramente tenías tus razones. Una pausa. No le dije nada más a Avery. Te lo juro. Respiré despacio. Gracias, Marcus. ¿Qué vas a hacer? Lo que tendría que haber hecho desde el principio. Respondí. Decir la verdad. Esa misma noche le conté todo a Daniel. No lo planeé como un discurso. No busqué las palabras perfectas. Me senté frente a él en la sala con las manos entrelazadas sobre la mesa y empecé a hablar. Le conté los 6 años, el secreto, las joyas que nunca usé, los vuelos que vi reservar desde el otro lado de la cama. La noche en que Ethan me presentó a Olivia borracho, como si fuera un trofeo y un insulto al mismo tiempo. La mañana en que me dijo que todo se acababa, le conté que lo había buscado a él, a Daniel, porque lo necesitaba de vuelta, que Ethan había sido el puente, que el puente cumplió su función y que ahora estaba del otro lado. Daniel no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio duró lo suficiente para que el corazón me diera un vuelco. Luego él extendió la mano y cubrió las mías con la suya. ¿Hay algo más que necesites contarme? No respondí. Lo que sientes por mí es real. Sí. Asintió despacio. Sus ojos oscuros no tenían rabia, solo una especie de serenidad profunda, la misma que tenía siempre, incluso en los momentos difíciles. Era lo más opuesto a Ethan que podía imaginarse. Entonces, lo demás no importa, dijo. El pasado ya pasó. Me permití soltar el aire que llevaba días reteniendo, pero no podía permitirme relajarme del todo porque Ethan aún se estaba moviendo y yo lo sabía. Marcus me mantenía informada. Pequeñas actualizaciones. Ian había intentado contactar al organizador de la boda para obtener la lista de invitados. Alguien de su círculo había publicado en redes sociales una fotografía antigua mía con un comentario ambiguo que no decía nada directamente, pero insinuaba todo. Los amigos comunes empezaban a hacer preguntas. Era el estilo de Ethan.
No atacaba de frente. Sembra. Dejaba caer semillas de duda y esperaba a que crecieran solas. Pero esta vez yo estaba preparada. Llamé a Olivia, no para pelearme, no para reclamarle nada. Olivia, dije con la misma voz tranquila de siempre. Quiero que sepas que no guardo rencor ni a ti ni a Ihan, pero si él aparece en mi boda o sigue moviendo piezas para arruinarla, no voy a quedarme callada. Y lo que yo tenga que decir lo va a escuchar todo el mundo, incluidos sus socios, incluida su familia. ¿Me entiendes? Un silencio largo. Te entiendo, dijo Olivia en voz muy baja. Perfecto. Colgué. Marcus me escribió esa noche. Ethan canceló el vuelo. 2 palabras. Un alivio enorme. Pensé que había terminado, que la amenaza se había disuelto con una sola llamada, que 6 años de paciencia finalmente pesaban más que el ego de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Pero entonces recordé algo que Ethan me había dicho una vez. En uno de esos momentos raros en que bajaba la guardia y hablaba de verdad, estábamos tumbados en la oscuridad, y él miraba el techo con esa expresión que yo nunca supe descifrar del todo. Avery había dicho, «La única vez que me rindo es cuando gano de otra manera». Me quedé inmóvil en la cama junto a Daniel con los ojos abiertos en la oscuridad. Canceló el vuelo, pero Ethan nunca se rendía, solo cambiaba de estrategia. Y en algún lugar, en ese momento, mientras yo creía haber cerrado todas las puertas, él ya estaba buscando la ventana. La encontró 3 días antes de la boda. No fue un mensaje, no fue una llamada, fue algo más sofisticado, más propio de alguien que había aprendido que el ruido directo deja huellas. Una de las invitadas, Renata, prima segunda de Daniel, a quien apenas conocía, me escribió por privado con una captura de pantalla. Alguien le había enviado un perfil de red social, el mío, pero intervenido. Fotografías reales, contexto falso, una serie de publicaciones viejas sacadas del lugar reordenadas para contar una historia que nunca ocurrió. La historia de una mujer obsesionada con un hombre que había construido toda su vida alrededor de él, que se casaba con alguien que se le parecía porque nunca había podido superar el original. Era brillante en el sentido más retorcido. Nada era inventado del todo. Todo era verdad doblada hasta convertirse en mentira. ¿Sabes algo de esto?, me escribió Renata. No quiero causar problemas, pero Daniel es como mi hermano y prefiero preguntarte a ti antes de decirle algo a él. La llamé de inmediato. Renata, gracias por avisarme. Sí, sé de dónde viene esto. Y sí, hay una parte de esa historia que es real. Hice una pausa. Daniel ya lo sabe todo. Se lo conté yo misma hace 4 días. Si quieres puedes preguntarle directamente. Un silencio sorprendido. Él lo sabe todo. Otro silencio. Luego algo que sonó casi como un suspiro de alivio. Entonces no hay nada de qué preocuparse. No, respondí. Ya no. Colgué y me quedé sentada un momento con el teléfono entre las manos. Ihan había apostado a que yo guardaba secretos. Había construido toda su jugada sobre esa suposición, la misma suposición que lo había definido a él durante años. La certeza de que yo era predecible, silenciosa, paciente hasta el infinito. Se equivocó. Le escribí a Marcus. Dile que no funcionó. Marcus tardó 10 minutos en responder. Luego llegó un solo mensaje. Lo sabe. Está furioso. Bien. La furia de Ethan era su mayor debilidad. Cuando perdía el control, tomaba decisiones impulsivas y las decisiones impulsivas dejaban rastro. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, Ethan le escribió directamente a Daniel. Me enteré porque Daniel me mostró el mensaje sin decir una sola palabra. Solo me pasó el teléfono y me observó mientras yo leía. Era largo, demasiado largo. Ethan nunca escribía mensajes largos a menos que estuviera desesperado. Describía nuestra relación con una mezcla extraña de orgullo y victimismo. Decía que yo había dependido emocionalmente de él durante 6 años, que él había intentado poner límites y yo los había ignorado, que nunca habíamos sido pareja de verdad, que todo había sido un malentendido prolongado, que Daniel merecía saber con quién se estaba casando. Lo leí entero, lo devolví. Daniel seguía mirándome. ¿Qué piensas?, pregunté. Él inclinó ligeramente la cabeza. Pienso que un hombre que reserva vuelos de emergencia, llama a números desconocidos a medianoche y hackea perfiles de redes sociales para arruinar una boda. No suena a alguien que nunca tuvo nada real con la otra persona. Una pausa breve. Suena a alguien que perdió algo que no supo valorar a tiempo. No dije nada. Solo asentí. ¿Le respondo?, preguntó Daniel. No, dije. Yo me encargo. Le respondí a Ita anoche desde mi propio teléfono, con mi nombre visible, sin intermediarios. Fui breve, fui precisa. No hubo reproches, no hubo rabia, no hubo la menor grieta emocional que él pudiera explotar. Solo hechos.
Le escribí que Daniel sabía toda la historia porque yo misma se la había contado, que lo que él describía como un malentendido, yo lo recordaba de otra manera, pero que esa discusión ya no tenía ninguna relevancia, que en 72 horas me casaba y que cualquier intento adicional de contactar a nuestros invitados, familiares o conocidos sería respondido de forma pública y documentada, y al final añadí una sola línea. Encontré a Daniel gracias a ti. Por eso, y solo por eso, te lo agradezco. Lo envié. Apagué la pantalla. Marcus me escribió al día siguiente temprano. No durmió. Olivia le dijo que se detuviera. Creo que esta vez le hizo caso. Guardé el teléfono. 2 días antes de la boda, algo cambió en el aire a mi alrededor. No de golpe, gradualmente, como cuando una tormenta que estuvo suspendida sobre tu cabeza durante semanas, finalmente se desplaza hacia otro lugar, y el cielo vuelve a ser simplemente cielo. La tarde anterior a la ceremonia, mientras Olivia me ayudaba a ajustar el vestido frente al espejo, ninguna de las dos dijo nada durante un buen rato. Era una de esos silencios que caben solo entre personas que se conocen demasiado bien para fingir que no saben exactamente de qué no están hablando. Fue ella quien habló primero. ¿Eres feliz?, preguntó con una voz que no tenía ninguno de sus filtros habituales. La miré en el reflejo del espejo. Vi su cara seria, sus ojos que me buscaban de verdad. Sí, respondí. Ella asintió despacio. Luego volvió a concentrarse en el dobladillo del vestido. Bien, dijo en voz baja. Eso es lo que importa. No habló de Ihan. Yo tampoco. Esa noche, sola por última vez antes de casarme, revisé mentalmente cada pieza que había movido en las últimas semanas. Las llamadas, las respuestas, los silencios calculados, las verdades dichas en el momento exacto. Todo había funcionado. No porque yo fuera más poderosa que Ethan, sino porque había jugado de una manera que él no sabía reconocer. Él esperaba que yo me derrumbara, que suplicara, que cometiera algún error nacido del miedo o del dolor. Esperaba la Avery que se mordía las lágrimas bajo las mantas, mientras él reservaba vuelos para otra. Esa Avery ya no existía. Mañana me casaba y Ethan, por primera vez en 6 años, no tenía ningún movimiento más que hacer, o eso creí. La mañana de la boda amaneció con una luz clara, casi irreal, de esas que parecen escenografía y no clima. Me desperté antes de la alarma. Me quedé un momento quieta mirando el techo, escuchando el silencio del apartamento, sintiendo el peso exacto de lo que estaba a punto de ocurrir. No era miedo, era algo más parecido a la gravedad, la certeza de que este día iba a cambiar algo de manera permanente y que eso era exactamente lo que quería. Me estaba recogiendo el cabello frente al espejo cuando sonó el teléfono. Número desconocido, distinto al de las veces anteriores. Lo dudé un segundo. Contesté. Avery. No era Ethan. Era la madre de Ethan. Me quedé inmóvil. La señora Hale. Una mujer a quien había conocido en reuniones familiares a las que Ethan me llevó sin explicar nunca muy bien quién era yo. Supuse que me presentaba como amiga. Nunca, pregunté. Señora Hale. Dije con la voz completamente plana. Sé que hoy es tu boda. Su tono era directo, sin adornos. No te llamo para interferir. Te llamo porque Ethan está aquí en mi casa y lleva 2 días en un estado que nunca le había visto. Una pausa. Quiero que sepas que le dije que se detuviera, que lo que hizo estuvo mal, que una persona que durante 6 años aceptó vivir en secreto no merece ser tratada como si fuera invisible en el momento en que decide seguir adelante. El silencio que vino después fue mío. No supe qué decir durante varios segundos. ¿Por qué me dice esto?, pregunté finalmente. Porque mereces escucharlo de alguien de nuestra parte, respondió. Y porque quiero pedirte disculpas. En nombre de lo que no pude ver a tiempo, tragué despacio. Gracias, señora Hale. Sé feliz, Avery, y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano durante 1 minuto entero. Luego lo dejé sobre la cómoda. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada no parecía sacudida. Parecía serena. Parecía entera. Fui a casarme. La ceremonia fue pequeña, exactamente como la habíamos planeado. Luz natural entrando por los ventanales. Pocas sillas, las personas que de verdad importaban. Olivia estaba en la segunda fila con las manos enlazadas sobre el regazo, y una expresión que nunca antes le había visto. Algo entre la paz y el arrepentimiento suave de quien llega tarde a entender algo. Cuando Daniel me vio entrar, no sonó de inmediato. Primero me miró con esa atención completa y quieta, que era tan suya, como si estuviera comprobando que era real. Luego sí sonrió y fue la clase de sonrisa que no tiene nada que demostrar. El juez habló. Nosotros respondimos. Hubo un momento justo antes del sí en que el salón quedó completamente en silencio, y yo sentí con una claridad extraña el peso de todo lo que había cargado durante años. Los 6 años en secreto,
las noches esperando, las joyas que nunca usé, el frío bajo las mantas mientras él tecleaba el número de otro vuelo, también los 10 años buscando a Daniel sin saberlo, el vacío, el sueño recurrente, la cicatriz en su mano, todo eso estaba ahí en ese segundo de silencio. Y luego dije que sí, y todo ese peso se quedó en el pasado, donde siempre debió haber estado. Daniel me puso el anillo, me miró a los ojos. Ya no te vas a ningún lado, dijo en voz muy baja. Solo para mí. Ni tú tampoco, respondí. Hubo aplausos, hubo abrazos, hubo el caos ordenado y cálido de una celebración pequeña entre personas que se quieren de verdad. En algún momento de la tarde, Marcus apareció. No lo había invitado, pero tampoco me sorprendió verlo. Se acercó con una copa en la mano y una expresión que mezclaba incomodidad y alivio. Felicidades, Avery. Gracias, Marcus. Dudó un momento. Ethan no va a volver a molestarte. Lo dijo como una promesa que venía de él, no de Ethan. Lo sé, respondí. Y lo sabía. No porque Ethan hubiera cambiado, no porque de repente hubiera entendido algo que en 6 años no supo ver. Lo sabía porque Ethan solo perseguía lo que creía que podía recuperar, y yo había dejado de ser recuperable. Había dejado de ser el plan alternativo, la sombra discreta, la mujer que esperaba quieta bajo las mantas. Me había convertido en algo que él no sabía cómo manejar, alguien que se fue de verdad. Eso para Ethan era irreversible. Esa noche, cuando la celebración terminó, y todos se fueron y el apartamento quedó en silencio, Daniel y yo nos sentamos en el suelo de la sala con los zapatos quitados y los restos de una botella de vino entre los dos. Hablamos durante horas de los 10 años perdidos, de cómo cada uno había sobrevivido a su manera, de los caminos extraños que toma la vida para devolverte lo que te quitó. En algún momento le pregunté si alguna vez había dudado, si la historia con Ethan le había generado alguna grieta que yo no hubiera visto. Me miró un momento antes de responder. Dudé un segundo, admitió, cuando Marcus me confirmó que había existido algo, pero luego pensé en cómo me lo contaste tú, sin que yo te lo pidiera, sin saber cuál iba a ser mi reacción, solo porque creíste que tenías que hacerlo. Hizo una pausa. La gente que miente no hace eso. Me recosté contra su hombro. Él apoyó la cabeza sobre la mía. Pensé en Ethan una última vez esa noche. No con rencor, sin nostalgia tampoco, solo como se piensa en un capítulo de un libro que ya terminaste de leer. Un capítulo necesario que explica algo del personaje, pero que no es el final. Había llegado a Ethan buscando el rostro de alguien que amaba y había creído perdido. Y en esa búsqueda extraña, dolorosa, equivocada en su forma, pero honesta en su fondo, algo me mantuvo en pie cuando debería haberme roto. Algo que tardé años en entender. No era Ethan lo que me sostenía, era yo misma. La mujer que aprendió a callar cuando callar era sabio, que aprendió a hablar cuando hablar necesario, que no se derrumbó cuando le dijeron que no valía lo suficiente para ser nombrada en voz alta, que reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo, sin pedir permiso, sin esperar que nadie le devolviera lo que le había quitado. Esa mujer nunca necesitó ser rescatada, solo necesitaba recordar que ya sabía salvarse sola. Hay una verdad que nadie te enseña cuando amas en silencio durante demasiado tiempo. El problema no es haber amado. El problema es haber creído que necesitabas esconderte para merecer quedarte. Nadie que te pide que seas invisible te está amando. Te está usando de sombra para no tener que mirar su propia oscuridad. El día que decides salir a la luz, aunque te tiemble la voz, aunque no sepas lo que hay del otro lado, ese día ya ganaste. No porque alguien te haya visto, sino porque por fin te viste. Para que el final de la historia se complete, no olvides darle like al video, suscríbete al canal desde el principio, activa las notificaciones para no perderte ninguna historia.